yo creo que la cárcel más rígida es la que uno mismo se impone. Y yo, por suerte, me di cuenta que no tenía que ser ese por siempre. Pues el borrachita, Santi el borracho que canta, weón. Y después Santi el que mete, pues claro. Y Santi el sinvergüenza, y Santi el mal tipo, y Santi... Sin Reserva, con José Fernando Patiño. El viaje al niño interior. El niño interior de un artista que antes de aprender a escribir canciones, quiso aprender a volar. Santiago Cruz, qué gusto estar aquí ¿Qué contigo más, Sin hermano? Reserva. ¿Bien, y ¿Cómo vos? estás? ¿Todo bien? ¿Qué cuentas? Bien, hermano, todo tranquilo. Me encanta verte, me encanta Gracias. que podamos conectar hoy. Ya venía yo insistiendo hace un poco de Sí, tiempo. no la hemos logrado y por fin se logró, qué bueno. Y se nos dio en este momento tan bonito, además, cuando sale una canción que le haces a tu padre, y ya vamos sí, a hablar de eso más claro. adelante. Sí, acaba de salir Donde quiera que estés, que es una conversación que quise tener con mi papá en algún momento, contándole pues todo lo que se ha perdido desde que falleció, ¿no? Ujú. Mi papá murió en diciembre del 2002. Se perdió un montón de cosas significativas. Bueno, se perdió es un decir, porque Claro, al final... porque te hubiera gustado a ti que él hubiera estado ahí. Claro, exactamente. Yo sé que esas almas siempre están ahí cerca de alguna manera, siempre están pendientes de nosotros, nos acompañan, nos cuidan, pero qué rico hubiese sido, Total. no sé, verlo en alguno de mis conciertos o verlo jugar con mis hijos, haber ido al estadio, que me cocinara como lo alcanzó a hacer en alguna época, y lastimosamente pues no fue así. Entonces, en medio de toda esa gestión del duelo que uno hace y que nunca acaba, porque es un duelo que ese duelo nunca se acaba. Ese vacío siempre El va a duelo de los estar. padres nunca se acaba, creo yo. Pues uno de los pasos de ese duelo fue hacer esta canción, ¿no? Qué bonito. Como esa conversación. Yo le digo que es como un ejercicio de silla vacía en esteroides, ¿no? Es como un paso más allá de ese juego terapéutico de la silla vacía. Como eso que dicen que no es terapia, pero se parece tanto. Sí, es que para mí la música ha sido eso, José. Para mí la música ha sido gestión emocional. Obviamente que yo quiero que mi vida la pague la música, ¿sí? Es decir, todos Poder queremos, vivir de todos lo que queremos te- que nos vaya bien en lo que hacemos y poder pagar el arriendo o la vivienda, ya sea un apartamento, una casa, una isla, como las grandes megaestrellas, Sí. pues Basta. con el fruto de lo que hacemos. Por supuesto. ¿Sí? Pero, digamos que en mi caso la aproximación a la música nunca ha sido, vamos a hacer música porque hay que vender. Creo que si hubiera sido así, pues Estarías hubiera haciendo empezado otro a hacer tipo de otro música. tipo de música, Y ya ¿no? hubieras hecho muchas colaboraciones Y diferentes con el hubiese ritmo que está de empezado- moda. Empezado haciendo otro tipo de música. ¿Cuál es la música que más vende? Esto. Bueno, pues hagámosle. Claro. ¿No? Nunca fue esa la motivación. Repito, sé que hay que vivir de esto y me gusta, y vivo de esto y vivo muy bien de esto. ¿Sí? Pero nunca fue la motivación primordial. Claro, es una catarsis también contigo Sí. mismo de la necesidad de componer, de Sí. cantar, de tocar. Para mí es como es mi cable a mi entorno, ¿sí? Es donde me siento más cómodo, es mi oficio. A mí me parece que uno debería separar el ser y el hacer. Uno debería Sí. separar la persona que es con lo que hace. Clave. Pero en mi caso, a mí me queda muy difícil por el tipo de canciones que escribo, por cómo uso la música. Lo hablábamos ahí antes de prender los micrófonos. El nombre del documento es el mismo que aparece en los carteles de la gira. Entonces, pues es muy difícil esa Claro. separación. Claro, total. Es un matrimonio perfecto. Bueno, no sé si perfecto, pero medianamente funcional. Pero yo sí creo que esos son los artistas que realmente permanecen en el tiempo. Hay muchos artistas hoy en día haciendo canciones para vender. Ya. Y esas canciones para vender, pues sí, tienen un pico y sale. Y luego tienes que hacer otro pico, otro éxito, porque si no, no te reconocen. En cambio, los artistas como tú, que hablan desde el alma y que componen desde donde compones tú, son artistas que permanecen más en el tiempo.
A mí me gustó una definición que alguna vez oí en una conversación de este tema, Sí. de qué es arte y qué es artista. ¿sí? Ok. Y la persona decía, en 100 años vemos, en Genial. 100 años hablamos. Total. ¿Sí? Me encanta. En 100 años vamos a poder decir si esto fue arte y si este fue un artista. O fueron 100 años de soledad. O fueron 100 años de soledad. Y eso me gustó, Claro, ¿no? total. Porque la palabra artista es grande, ¿no? La palabra artista es grande. Y hay gente que te va a decir, no, este es un entertainer Ajá. o este es un artista, ¿no? Y me encantó eso. En 100 años vemos. Total. Si seguimos hablando de este personaje de alguna manera o cantando las canciones de este personaje de alguna manera, ese es un artista. Santi, vamos a cerrar los ojos. A ver, Pero te vas a permanecer ahí aunque veas ese rojo que te invita a abrir los ojos. Quiero que permanezcas en este momento ahí sí. porque vamos a viajar al niño que fuiste. Ujú. Respira profundamente. Deja fuera por un momento al cantante, al compositor. Ya hablamos que para ti es un poco más complejo, pero ese es el que es famoso. Al escritor, al hombre de los escenarios, a ese personaje público, que a veces tú mismo ni siquiera sabes si se puede distanciar o no, ya me lo dijiste. Quiero que devuelvas el cassette y regreses a Ibagué. Mm. Estás ahí frente a la casa de tus abuelos maternos. Observa la plazoleta donde te encantaba jugar. Hay niños corriendo, algunos jugando fútbol, otros montan bicicleta. Y ahí está Santi chiquito. Ahí estás tú, eras pequeño. Tal vez llevas una capa de Superman. En la casa se escucha una guitarra, tu mamá está cantando por allá al fondo. Tu abuela prepara uno de aquellos pesebres enormes y alguien practica los villancicos de la novena. Acércate un poco más y mira la cara de ese niño, de ese pelado pequeño, que además viéndola no te ha cambiado mucho la cara y eso es un piropo. Mira cómo lo abrazan los abuelos, su abuela lo llama el compañerito. Ahora siéntate ahí a su lado. Algún día encontrará en una guitarra las palabras que todavía no sabe pronunciar. Respira. Quiero que lo mires a los ojos. Y ahora sí vuelve aquí con nosotros. Quiero que me digas qué sientes y qué ves en este niño que fuiste. Fíjate que yo creo que a mí con mi infancia me pasó una cosa muy linda. Y es que yo podría encontrar muchas razones para haberte dicho que mi infancia no fue feliz. Pero yo recuerdo haber tenido una infancia feliz. Qué bonito. Yo creo que fue más complicada la adolescencia, digamos, pero la infancia yo la recuerdo feliz. Porque ese barrio, haber crecido en una ciudad intermedia como Ibagué, Sí. en esa época, ¿sí? En un barrio así, La calle es el escenario. de clase media, ¿verdad? Que se vivía muy bien siendo de clase media en ciudades intermedias en Colombia. Ahí me gusta siempre usar la frase de Rubén Blades que dice que mi barrio era un continente. Me encanta. Y eso Tu era el mundo. barrio. El barrio era fantástico y además tú mencionabas la plazoleta. El barrio era Cádiz, de los cuales tanto mis abuelos paternos como maternos fueron de los primeros que vivieron en ese barrio. Un barrio muy residencial que luego derivó en un barrio como de IPS. Ok. ¿Sí? Sí. Ahora hay mucho centro médico, mucha vaina, pero fue un barrio muy residencial. ¿Sí? Y en esa manzana en particular, era como un trébol al revés, porque era una manzana donde en cada cuadra había una plazoleta. Ese fue el diseño de esa manzana. Y entonces cada plazoleta era casi como un equipo de fútbol, ¿no? Usted de esta plazoleta, usted de esta otra plazoleta, Sí, sí, usted de sí. ¿no? Ajá. Había un sentido de pertenencia con el barrio en general, Ajá. pero había un sentido de pertenencia con tu plazoleta. plazoleta. No, esta es mi plazoleta. Ajá. Y éramos, ¿qué te digo yo? Por ahí, de 9 a 12 pelados con un rango de 5 años entre el menor y el mayor. Con lo cual, pues eso era una delicia, Claro. ¿no? Si a eso le sumamos a mis primos, que era un montón de gente, y que cuando iban a visitar la casa de mis abuelos, pues yo jugaba de local, pero pues todos éramos locales en la casa de los abuelos. Claro.
era fantástico y además mis abuelos paternos vivían a 2 cuadras en otra plazoleta de esas. Ok. ¿Sí? O sea, ahí Casi que tú diagonal. pertenecías a 2 plazoletas. No tanto, porque en esa plazoleta de mis abuelos paternos, ahí yo jugaba más de visitante. ¿No? La de local era la de Julito y Elvia, Ajá. ¿no? Y entonces era muy rico, porque primero una casa grande, Sí. ¿sí? Con árbol de guayaba, que te permitía todos los recovecos y todo el universo que un peladito se pueda imaginar, ¿cierto? Además una plazoleta con muchos cómplices y además un barrio en el que tú tenías muy claros los límites. En aquel momento era, listo, salga a la calle, pero pues de acá no se pase. No se pase de la calle 37, no se pase de la carrera quinta, no se pase de la avenida del Ferrocarril y no se pase de la 31, más o menos. ¿No? En todo eso que era enorme, pues tú podías ahí vivir un montón de cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo mi infancia, sabiendo ahora todas las dificultades que había, la recuerdo como una infancia feliz, una infancia de calle, una infancia de rodilla raspada. Sí, sí, sí. ¿No? Que es una vaina Total. que ya como que ya no se usa, Ajá. ¿no? De rodilla raspada, del pantalón de pana que te dan de Navidad y el 25 volverlo Ya mierda. extrañado. Y que los papás furiosos, la mamá furiosa, ¿no? ¿Cómo se llama? Infancia de rin rin corre corre, infancia de escondite, infancia de ponchado, de tarro, de todo eso. Mira, hablando con tu mamá, porque tuve la Sí. fortuna de hablar con tu madre, Sí. ella me decía y te describía como un niño muy sensible y con unos como sentimientos desbordados hacia los demás. Eras una persona que podía darse cuenta cómo podía estar el otro. Mira, nunca he hablado de eso con mi mamá, ¿no? Mira. No sabía que esa fuera una percepción que ella tuviese de mí, para nada. Que tú sabías si alguien no estaba bien o Ah. si percibías si estaba contento o estaba triste. Mira, ahí hablas así y me parece estar me parece estar describiendo a mi hijo Salvador. Mira. Salvador es muy así. Salvador tiene la antena muy calibrada y sabe muy bien, intuye, lee muy bien a la gente y lee muy bien las situaciones. No sé qué también las sabe tramitar, ahí está como aprendiendo, pero sí las lee muy bien. Con eso que dices también, lo que me dijo es que tú aprendiste como a observar muy bien las emociones, pero de los demás. Sí, Y aprender de los demás, pero no se te facilitaba expresar a ti las emociones. Eras un muchacho como más bien reservado, tímido. sí. Ujú. Es que yo creo que todos sabemos cómo arreglar la vida de los demás, pero no Ajá. sabemos arreglar la nuestra. Eso nos pasa. Todos somos buenísimos aconsejando al Ajá. amigo. Usted lo que debería hacer es Sí. tal cosa. Y cuando se trata de lo propio es lo difícil. Creo que uno de los grandes retos de cualquier ser humano es aprender a verse a sí mismo. Ujú. Y esa ha sido mi empresa en los últimos 20 años, te diría, ¿no? Pero aprender a verse a uno mismo es difícil. Aprender a oírse a uno mismo es difícil. Y ciertamente cuando uno es niño, con todas las circunstancias que te digo de felicidad que yo encontraba, pues también había unos temas de contención que de pronto no eran los adecuados, con lo cual el trámite de tus propias emociones no estaba tan a la orden del día, ¿no? Cuando hablas de contención, ¿es el estilo de crianza tal vez de tu madre? Estilo de crianza, el tema de padres separados, que ahora es una cosa muy común, pero en aquel momento de pronto no lo era tanto. Yo puedo estar diciendo la mentira, pero lo que tengo entendido es que mis papás fueron el primer divorcio oficial de Ibagué, el primer divorcio legal de Ibagué, ¿sí? Entonces eso no era tan común, creo yo, ¿no? Ahora, claro, no sé, 5 de cada 10 niños de un colegio, sus padres son separados. ¿Y ese divorcio a qué edad pasó? No, ¿Tú 2 y tenías- medio tenía yo. Ok, ni lo recuerdas. Yo pues. no tengo memoria de ellos Sí. juntos. Tengo por ahí alguna cosa, seguramente si me prestara para algún tipo de hipnosis, Sí. llegaríamos a algún recuerdo o alguna imagen de ellos juntos, pero yo de esa época no. Tengo imágenes posteriores de verlos juntos, de verlos interactuar, pero de niño no tengo ese recuerdo. Qué bonito. Mira, yo me encontré esto en redes sociales, que tú lo escribiste Sí. en Instagram. Un día del padre. Ya. Dijiste, abro comillas, acá yo estaba apenas en planes.
Mis papás se casaron en el año 73. En la foto, mi padre y mi madre. A ella le tocó hacer de padre y madre conmigo por la ausencia de él. Mi papá estuvo lejos de nuestra vida por años, por diferentes circunstancias, y murió en el año 2002, como ya no lo dijiste. Por fortuna, 2 años antes de su muerte, pudimos acercarnos mucho. A pesar de la vida, hay mucho amor en esta foto. Este par se quisieron mucho. ¿Cuál crees que fue el impacto que tuvo ese niño que fuiste y el adulto en el que te convertiste de la ausencia de papá? De esa referencia de padre. A ver, primero, del impacto del niño, por ejemplo, yo me quedo con algo muy lindo que me dijo mi papá cuando, en esos 2 años en que nos reencontramos. Sí. Y me dijiste me dijo, tú fuiste un niño muy amado y fuiste un niño muy deseado. Y eso es lindo saberlo, ¿no? Pues porque uno se pregunta muchas veces por distintas situaciones, pues... La ausencia. Claro, sí. entonces ¿para qué? ¿No? Pero haber tenido como esa certeza de parte de él, porque pues sí, con mi mamá digamos que la tenía de alguna manera. Y siempre supe que su historia de amor fue muy potente, ¿no? El amor que se tenían fue muy grande. Por circunstancias de la vida, por inmadurez emocional, se casaron muy pelados, 23 los dos, más o menos. Seguramente no lograron consolidar su relación. Mi papá no creo que estuviera listo o tenía intenciones de ser hombre de familia en aquel momento, pues se vio claramente. Pero mi mamá sí, yo creo que mi mamá sí quería una familia. Siempre su anhelo fue una familia establecida, duradera. Lastimosamente no se dio, ¿no? Para mí la ausencia de mi papá pues siempre fue un interrogante, ¿no? Porque además hay ausencias de ausencias. Sí, en una separación pues tú puedes tener los modelos de las visitas, de cada tanto nos vemos, hay cierta rutina en esas cosas que se establecen legalmente y afectivamente. Pero con mi papá era todo incierto. Yo nunca sabía cuándo iba a aparecer. De hecho, como además era piloto, pues yo cada vez que veía un avión de peladito, cada vez que veía un avión, ahí va mi papá. Wow. ¿No? Era como la sensación, ahí viene, ¿no? Hay un pedazo de la canción de Donde quiera que estés, que en algún momento la quise cambiar porque me parecía como esta obviedad de hablar del cielo como el lugar en el que están las almas, ¿no? Que cada vez que miro al cielo me pregunto si ahí estás, porque me parecía que era, si fuera ese el único sentido, me parecía que era una obviedad. Total. Pero es que en mi caso tenía otro sentido. Total. ¿No? Tenía el sentido de preguntarme si en ese avión que yo veía ahí de peladito en la plazoleta estaba mi papá o no. Que pues que no, claramente no. Entonces, esa ausencia fue muy potente y claro, uno encuentra figuras paternas en un montón de gente, ¿no? Mi abuelo, mi tío José, que era el marido de la mayor de mis tías, el segundo esposo de mi mamá, ¿no? Ejercía el rol como tal, pero no se siente igual. No es igual, no es igual, para nada es igual. Y no se debe a poca intención de parte de nadie. Sí, o que le faltó algo, que no lo hizo. No es igual, para nada. Y yo siempre he sostenido, de pronto con los años lo he visto, ahora que me tocó a mí vivir esa figura de padrastro, digamos. Yo también tuve la sensación de que mi mamá, en medio de sus, ¿cómo se llamará eso? De sus pulsos emocionales, ¿sí? Yo creo que hasta cierto punto incluso no permitió tanta cercanía de Pedro y mía, no por falta de voluntad de Pedro, ni porque fuera una mala intención de mi mamá, ni falta de voluntad de Pedro, ni mala intención de mi mamá, pero mi lectura es que de pronto ella como que no lo quiso cargar de alguna manera con eso. Como y que tú y también para ti pues es sano porque tú tenías tu papá. Claro, pero es que no era un papá presente, entonces era como, entonces ¿qué? ¿Con quién en la vuelta? ¿Con quién bailo esta? ¿No? Ahora que yo he vivido el papel de padrastro, digamos, sí, me encuentro
más o menos en la misma incertidumbre porque ellos tienen un papá muy presente. Sí, los hijos de mi esposa, los dos mayores, que son de su primer matrimonio, Sí. han tenido un papá súper presente, un súper papá, ¿no? Y entonces yo vuelvo a encontrarme, ok, entonces, Pero ¿yo también, ¿con quién bailo esta? claro, pero ¿no? también entre otras cosas, y ya que estás desde este otro lado, Sí, si un niño está haciendo algo indebido y soy yo el cuidador, porque en todo caso claro, no es lo mismo un papá presente que venga a visitas cada 8 días o cada 15 o que, Sí, en sí. fin, a Que no un era el papá caso, que esté que en la había una- cotidianidad. ¿Sí me entiendes? O sea, un Sí. papá que esté como en el día a día, en el que se le cayó la cuchara, en el que lo puedo escuchar cuando tiene esa necesidad. sí. Sí, digamos que ahí hemos tenido una sabiduría de haberlo manejado medianamente bien. Creo que de todos los involucrados, el que menos bien lo manejó fui yo en ese tema de la crianza con los grandes. Pero creo que a pesar de la carretera destapada, ahorita estamos en un lugar muy lindo, de mucha complicidad, de mucho cariño, de mucho orgullo de ver los tipos en los que se van convirtiendo. Y también de mucha curiosidad de saber qué va a seguir siendo de sus vidas. ¿Cuáles fueron tal vez esas circunstancias que le impidieron a tu papá ahora que ya pues creciste, te diste cuenta, tal vez tuviste esa conversación 2 años antes de que partiera, del que le impedía estar conmigo? Papá, ¿qué te impidió compartir conmigo y vivir la infancia y vivir la adolescencia a mi lado? ¿Qué te decía él? Yo Si ahí te lo tengo, logró. no, digamos que no sé si alcanzamos a tener esa profundidad de Ok. conversaciones, porque también lo que pasa uno con esa ausencia es que cuando aparecen, uno procura como que tallar lo menos posible como para que no se vuelvan a ir, como, ok, entonces hagámonos pasito, pues porque no. Ujú, ujú, Yo sé que me da miedo que si te puyo, claro. vaya a salir corriendo, Ajá, ¿no? Es un ujú. poco así. Obviamente, es una pregunta que me he hecho toda la vida. Es una pregunta que incluso cada vez que mis hijos llegaban a la edad en que mis papás se separaron, a mí me daba mucha rabia cuando veía yo a mi hija de 2 años y medio, 3, o mi hijo Salvador llegar a los 2 años y medio, 3, y decía, pero ¿cómo es posible que uno Ajá. se vaya? Ujú. ¿No? Tú que eres padre, Total. o sea, ¿cómo es posible que uno diga, bueno, chao, y nos vemos un día de estos? ¿No? Eso me daba mucha rabia. Entonces decía, Porque yo sí puedo y él no pudo conmigo, que sí, como pero empieza uno a indagar más que... allá de eso, yo llegaba a pensar, tiene que ser muy grande el impulso en el otro sentido. Tiene que ser muy grande la búsqueda en el otro sentido para que no se haya permitido ejercer el regalo tremendo que es la paternidad, porque la paternidad es un regalo Increíble. impresionante. Entonces creo que tuvo que haber sido muy grande el vacío o la necesidad de demostrar. Podemos entrar ahí a hacer un montón de averiguaciones que Sí, nunca pero llegaremos a la con certeza porque no está aquí en la fuente. Pero yo tengo una teoría porque es que mi papá tuvo todo a su disposición. Mi papá tuvo todo a su disposición en muchas ocasiones. Y nunca fue suficiente. Siempre hubo el impulso de buscar más a costa de, o de buscar otra cosa a costa de. ¿Cómo así? ¿Sí? A ver, te pongo un ejemplo. Mi papá era el único hijo varón de 7 hijos, el único varón de un finquero. ¿Sí? En una época en que lo que se usaba era que el varón fuera el que manejaba las cosas de la herencia o los negocios o lo que fuera del padre. Mi papá nunca quiso eso, ¿sí? Y lo ha podido hacer y lo hubiese, o sea, estábamos resueltos hace rato, ¿sí? Pero no lo quiso hacer. Él siempre quiso volar. Otra de las cosas lindas de aquellas conversaciones en esos últimos 2 años es que él me decía, a mí me alegra que usted haya salido tan terco como yo. Porque él tenía un sueño, digamos que mal ejecutado en muchas aristas, pero al final él vivió la vida bajo sus términos. Que estemos de acuerdo o no con los términos es otra cosa.
pero es innegable que él vivió la vida bajo sus términos y nunca más apropiado, murió en su ley. ¿Sí? Sí. Pero sí, mi sensación era que era un tipo incompleto. Ahora, tengo toda una teoría que en medio de todos estos procesos de sanación del árbol genealógico y demás, era una conversación que tuve yo escarbando, que cité a mis tías, a unas 11, cuando yo estaba viviendo en Ibagué, allá que nació Salvador, mi hijo allá, el menor. Y vino una señora que trabajaba en la casa de mi abuela y que trabajó muchos años con mi abuela. Y entonces en un momento de la conversación dijo, pero es que doña Rosalba me contó que don Germán que era un embarazo como de mellizos o gemelos, y el otro nunca se desarrolló. ¿Sí? Tú. No, don Germán, mi papá. Ya, ajá. Mi papá Ya. fue uno de dos que el otro nunca se desarrolló. Y el otro era el otro hombre entonces de la casa, supuestamente. No sé. Al final no se terminó supo. naciendo Ajá. luego una masa que no alcanzó a desarrollarse. Y entonces yo dije, claro, ese man estuvo incompleto toda la vida. Sí. Ujú. Fue mi reflexión, ¿no? Claro. Ese man estuvo incompleto toda la vida. Es más, creo que para mis tías fue una sorpresa, Eso. si mal no recuerdo, y yo no sé si mi papá supo eso, que él era parte de un todo Wow. y terminó siendo solo la mitad. Yo tengo una pregunta. Acabas de decir, tu papá era un hombre incompleto. O sea, lo describes así, era un hombre que Fue tal como vez... a la conclusión que yo llegué y que iba a ser muy difícil, a no ser que hiciera un trámite muy grande, emocional y personal y espiritual y todo, que lograra entender por qué siempre se sintió incompleto, ¿no? Entonces te pregunto a ti, ya me hablaste de la ausencia de padre en la infancia, ¿cómo fue ese vacío? Sí. Ahora tú cuando creces, ya te conviertes en un adulto y en padre, ¿cuál fue ese vacío? Y no sé si te sentiste en algún momento incompleto por no haber podido vivir esa infancia con él y si tuviste que sanar de alguna otra manera Claro. esa ausencia. Claro, yo he tramitado un montón eso. Yo he tramitado un montón eso. La ausencia de padre la he tramitado porque me pasé la vida buscando taita, me pasé la vida buscando papá. Me pasé la vida y tengo varios amigos de los más entrañables que tengo en mi vida, son gente mayor, ¿sí? A la que de alguna manera le transfiero ese cargo sin imponérselos nunca, pues porque no. Además se ofenden porque no tienen edad para ser mis papás, pero cuando yo digo es que es como mi papá, no, a mí no me digas eso, no sé qué tal, un amigo mío que es costeño. No. Tu hermano mayor si acaso, y bueno, listo, está bien. Cuando uno tiene ese vacío, uno se pasa la vida buscando papá, ¿sí? Se siente incompleto. Creo que por más, incluso si tú no tienes ese vacío, tú te pasas la vida tramitando un poco las heridas que la crianza deja en ti. Porque la crianza no es fácil. Y tú que eres papá ahora, pues lo sabes. Y lo más seguro es que te equivoques. Y lo más seguro es que tus hijos van a tener heridas que tú les dejas sin ninguna intención y tú con el convencimiento de que estás haciendo lo mejor posible. Total. ¿Cierto? Me encanta eso que estás diciendo, Pero Santi, porque por eso nace este podcast. Claro. Hey, vamos para atrás incluso para tomar impulso porque todos pasamos por la infancia y es imposible transitar la infancia sin cargar con heridas. Y nosotros... Entonces, si no vas para atrás a sanarlas, a resignificarlas Claro. o por lo menos a comprender que vienes de esas heridas, pues es muy difícil continuar. Entonces hay gente que dice, es que siempre me encuentro con las mismas relaciones, siempre me pasa Claro. lo mismo, es que siempre nadie me escucha, etcétera. Eso viene de la infancia. Lo que pasa es que esa revisión es una cosa muy de estos tiempos. Es una cosa que no existía en el panorama de nuestros padres. Total. Para nada. O sea, tener conciencia de uno mismo Sí. y de lo que uno vivió y de De lo la que uno salud hizo bien o mental, mal. Y de eso no... todo eso. No. Ajá. Nosotros venimos de la filosofía del es que es así, punto, y porque soy su papá y punto. Punto. O porque soy su mamá y punto. ¿Sí? Y ellos así hacia atrás y ni hablar. ¿No? Si empezamos a escarbar, No. llega uno a la... Antes estamos caminando en dos patas. ¿no? Así O es. sea, es como Así es. antes. Pero ahora sí hay esa conciencia. Y a mí lo que me ha servido más para enfrentar eso, porque no es fácil,
porque requiere valentía, porque requiere, es entender que si yo no lo hago, eso lo van a cargar mis hijos también. Entonces, si yo no logro alivianar mi carga, se la voy a trasladar a ellos también, ¿no? Lo que pasa es que además también cuando tú enfrentas eso con tus familiares mayores, ellos es inevitable que se sientan juzgados. Claro. Y seguramente al principio es inevitable que tú emitas juicio, ¿cierto? Pero cuando tú logras pasar una cantidad de barreras que te ayudan a entender que esa persona también estaba transitando sus propias heridas y que por X o Y no tuvo las herramientas para no pasártelas a ti, pues hombre, es que eso requiere trabajo, eso requiere conciencia, eso requiere humildad, eso requiere valentía, y eso requiere estar uno parado firme, como se dice en el boxeo, ¿no? Con los pies puestos ahí, porque van a llegar golpes. Entonces tú, ok, los voy a recibir, pero voy a seguir, porque al otro lado está la paz, al otro lado está la tranquilidad, al otro lado está un vivir más liviano, y en el otro lado está el bienestar de tus hijos y sus decisiones familiares y Eso que emocionales dices y demás. es muy importante porque lo viví yo. Justo, yo no sé si el tema de los 40, porque es que esto es un tema que la crisis de los 40, yo Sí, digo sí existe. O sea, claro. yo a los 40 me puse a mirar qué he hecho, para dónde voy. Claro. Y además te conviertes en papá, y yo no sé si te pasó a ti, pero es como que te activaran la infancia de una manera increíble. Sí. Entonces, esto lo viví yo. Yo no quisiera darle esto a mis hijos, y quisiera al contrario darle esto a mis hijos. Pero que lleguen esos niños y dependan de ti, te hace sí o sí, te tocan las heridas de una manera tan espectacular Sí. que tú defines si voy a sanar esta vaina porque esto me está, o me voy a poner en el grado de víctima y le sigo transmitiendo lo mismo a nuestros hijos. Sí. Eso que dices es suele clave. pasar. Que suele pasar, y lo que te digo, uno tiene que estar muy firme con uno mismo y con muchos deseos de seguir construyéndote. Es que uno es un trabajo en permanente desarrollo. De hecho, Y nunca es tarde, además. claro, escuchaba que sanar no es como que uno ya sané. No, Eso es toda la vida. no, es toda la vida. La mala noticia es que es toda la vida. La buena es que funciona. Y te la vas a pasar sanando Y nuevas heridas, Y además. funciona además, mi esposa, que es un ser muy especial, Que a propósito la queremos tener aquí. dice, seguro viene feliz, dice que esos procesos incluso sanan hacia arriba, así la otra persona no esté haciendo mucho por su sanación. Ajá. ¿Sí? Hacia arriba y hacia abajo Que, también. claro, ya hablamos Ajá. de que hacia abajo, y fue la motivación principal Ajá. para que yo me embarcara en eso, mis hijos. Ni siquiera, es que es muy berraco, porque ni siquiera es mis hijos, sino en principio para mí fue la ilusión de una familia. ¿Sí? Yo he sostenido muchas veces que mi hija me salvó la vida, incluso, no sé, 8 años antes de Qué nacer. belleza, qué belleza. Porque para mí, en medio de mi turbulencia y mis adicciones y todo lo demás, yo decía, yo quiero una hija, quiero que se llame Violeta, y no soportaría que esa niña tenga este Santiago como papá. Wow. ¿Sí? Yo no quería eso. Yo no quería que mi hija tuviera este Santiago como papá. Entonces me preocupé por empezar a construir el Santiago que yo realmente podía ser, en parte con esa ilusión al frente, Qué ¿no? bonito. Una motivación, un anhelo pero, que no había ocurrido, pero claro, ya lo veías. Pero era una cosa Lo ya tenías como visualizado. algún día va a aparecer, y por esa ilusión yo quiero estar listo y quiero ser el papá que un ser se merece, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Y claro, seguramente por mejor intención que yo tenga y todo el trabajo que he hecho y todo el camino que he recorrido, pues seguramente alguna herida va a Claro, tener. y sigues en construcción. Y alguna cagada me va a mandar. Sí, claro. Y ya está. Santi, ¿qué significó para ti después de tanto tiempo que tu papá no estuvo presente?
poder encontrarte con él justo 2 años antes de que él partiera? Eso fue muy potente porque, claro, las condiciones de esa última ausencia pues fueron muy particulares. Mi papá estuvo 10 años cumpliendo una condena en una cárcel en Dominicana y eso cuando tú estás, eso pasó en su vida mientras yo tenía de 15 a 25 años, ¿sí? En la construcción del ser hacia afuera, ¿sí? Entonces se siente uno muy expuesto. Sí. Y eran unas circunstancias muy dolorosas de esa ausencia, porque no era simplemente, no, está por allá en otro lado. No, era que tú sabías dónde estaba y sabías el dolor y no de quiere esa venir y no ausencia. viene. Y él también sabe dónde estoy y no llega. Pero claro, aquí tú sabías perfectamente que estaba donde estaba y que era imposible que viniera y que estaba ya pagando sus errores y sus cagadas y que uno tenía que vivir con eso, digamos. ¿Qué cagada cometió? Porque No, estaba en pues una te cárcel. decía, él fue piloto. Sí. Y piloto del narcotráfico como mucha gente aquí en este país. Y una vuelta se cayó y allá terminó pagando ¿Cuánto tiempo? 10 años. Wow. Y entonces cuando volvió, pues era claro, todos esos ingredientes. ¿Sí? ¿Pero él volvió y te buscó? O sea, cuando volvió a buscarte o tú te diste cuenta que él ya estaba acá y tú fuiste a buscarlo. No, a ver, durante todos esos 10 años, cada diciembre era, este diciembre llega, y este diciembre llega, y este diciembre, y fueron así, todos esos diciembres. Lastimosamente para él también, mi abuela paterna, su mamá, falleció a mitad de año del diciembre en el que él llegó. Y no se alcanzaron a reencontrar, ¿no? Entonces él llega en ese diciembre, por fin llega ese diciembre, por fin vuelve. A mí me dicen, su papá va a llegar, o me dice, me acuerdo que me llamó un primo mío, llegó mi tío y está en la casa, en un apartamento en La Soledad, y yo estaba en mi bar en Usaquén, en aquel momento. Yo tenía un bar ahí. Y entonces agarré un par de amigos y les dije, obviamente mis amigos sabían toda la vuelta, les dije, mi papá llegó y todo el mundo como mierda, ¿cómo así llegó? Tal. ¿Quién me lleva? Y yo dejé el bar tirado, pues yo cantaba ahí, dejé el bar tirado y me fui. No, marica, llegó mi papá, dije a mi socio, chao, me fui a verlo. Fue un encuentro muy emotivo, pero también muy como si fueran un par de puercoespines Con mucha distancia. a encontrarse, ¿no? Como, ¿por qué lado el abrazo no va a doler, ¿no? Y eso fue muy emocionante, pero también fue un sacudón como, ok, listo, ¿ahora qué? ¿Cuál es el curso de esta relación? ¿Sentiste en ese momento que te llamaron a decirte que tu papá había llegado? ¿Que era el niño que fuiste corriendo a buscar a su papá? Marica. Me sentía de 5 años ahí en la plazoleta a ir corriendo a la casa de mis abuelos. Así, yo me acuerdo que ese trayecto de Usaquén a La Soledad se me hizo eterno, porque era un anhelo muy grande. Mi papá además era un tipo magnético. Entonces tú no podías estar bravo con él. Por más de que te doliera, nadie podía estar bravo con él. Ese man era un encanto. Tu mamá lo describe así, dice que heredaste mucho de él. Ojalá tuviera yo la mitad del encanto que tuvo mi papá. Si fuera así, ni te cuento, pues. Pero mi papá era un encanto, un tipo además divertidísimo y como que muy simpático, ¿no? Además era guapo, era bello, entonces... pero fue eso, me acuerdo ese encuentro así, como muy de no sabemos por dónde va, pero aquí estamos, ¿no? Y se abrazaron y Sí, se sintió, y nos el abrazo abrazamos, dolió muy lindo. también. Sí, claro, claro, es que eso, lo que te digo, era un abrazo de puercoespín, ¿no? Y después Con de toda ahí, la emoción y todo, pero con una cantidad de cosas que dolían ajá. ahí. Y Y fuerte. después de ahí, ¿cómo logró ser esa relación? Ahí fue que pasaron 2 años con después. intención los dos de construir, sobre todo de él, de estar cerca. ¿Sentiste que de estaba llamar, intentando sí, reparar por de alguna supuesto, otra manera? Por supuesto.
Por supuesto. Por eso su muerte fue tan dolorosa, porque es que se le veía, era otra cosa, era, pues sí, otra cosa completamente distinta, pero había una intención en su corazón de reparar un montón de vainas, ¿no? Que seguramente tuvo que ver mucho también con sus propias heridas y con sus propias, ¿no? Con sus propias cargas, ¿no? Pero sí, fue muy bello, muy exigente, muy demandante. Yo me acuerdo perfectamente de unos primeros encuentros. Yo procuraba defenderme, procuraba protegerme teniendo amigos conmigo, y él seguramente procuraba defenderse hablando con ellos y no conmigo. Ok. Entonces éramos 3, 4, 5 amigos míos y él les hablaba a todos y a mí me miraba poco y me daba como una rabia, pero entendía lo que estaba pasando, ¿no? De pronto había vergüenza, culpa. De no propiciar esa conversación. Seguro. Que si estaban solos seguramente se iba a dar un reclamo y él no sabía tal vez cómo decirte, cómo afrontarlo. Sí, yo supongo que es por ahí. Fíjate que yo no recuerdo si alguna vez hubo una conversación de por qué. ¿Él te escuchaba cantar? Sí, ¿Fue al bar? Él fue al bar. Ajá. Él fue al bar. ¿Y qué sentiste el día que estuvo ahí sentado escuchando? Oh, feliz. Lo que pasa es que también en aquel momento yo estaba muy... yo tuve problemas de trago muchos años de mi vida. Sí. Entonces también está uno... Dopado. Dopado. ¿Y esos problemas de trago, sientes que hay una relación directa precisamente con esa ausencia? Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí. El tema de las adicciones nunca es por la sustancia, sino por el vacío que uno está tratando de llenar con la sustancia que sea. Droga, trago, sexo, juego, lo que sea, lo que seas adicto. Nunca se trata de la sustancia, se trata del por qué. Entonces había una inmadurez emocional, un niño traumatizado, un niño muy herido, ¿no? Y esa inmadurez emocional pues te lleva al consumo y el consumo te permite no pensar. ¿Y no tú crees que la sentir. música también te acerca tal vez a ese consumo? La bohemia y digamos, el espacio en donde estabas, el bar que tenías, Mira, pues, propiciaba obviamente creo, tener licor y hágale. Bueno, obviamente tener un bar no ayudaba, pero conocemos gente con problemas de adicción en todas las profesiones. Sí, ok. ¿No? Lo que pasa es que sí es cierto que cuando tú estás en una profesión de inclinaciones artísticas es porque tienes una sensibilidad particular. Hay ¿sí? emociones ahí. Tienes la piel un poquito más finita en ese sentido y estás más en contacto con tus emociones, ¿cierto? Entonces creo que es un terreno muy propicio. Además, que es una profesión en la que es muy fácil caer en la trampa de los poetas malditos y de Van Gogh y del Club de los 27, que tu vida tiene que ser miserable para crear arte, ¿no? Y que el arte, como me lo decía alguna vez mi amigo Efraín Medina, el escritor cartagenero, decía como si el arte precisara la miseria del artista, ¿no? Okay. Y es muy fácil caer en esa trampa y creo que todos de alguna manera hemos caído en esa trampa. Y es una trampa además que nos permite salirnos con la nuestra de comportamientos muy insanos, ¿no? Pues, como yo soy músico, soy artista, pues... Pero siendo sincero hoy contigo mismo, ¿crees que tus mejores canciones nacieron de ese momento? No. Ahora, sí creo que esos retos emocionales me llevan a mí a una comprensión, valga la redundancia, de las emociones que me permite hacer el tipo de canciones que hago. ¿Sí? O sea, tocar esas fibras de alguna otra manera. Sí, pero no es que yo diga, no, es que claro, esas canciones de aquella época son mejores porque no. Ok. Santi, de hecho, después de esos 2 años, que fueron como esos 2 años que le hubiera encantado los primeros 7 tener a tu papá, Claro. pienso yo, pues nace esta canción en reconocimiento a ese papá que fue y a ese papá que te hubiera gustado. Sobre todo, ¿no? el que me hubiese gustado tener, porque yo he definido... Sí. Mira, vamos a pedirle a Santi que nos traiga esta guitarra porque aquí es donde viene el pedacito. He definido la presencia de mi padre en mi vida como muy grande por su ausencia, ¿sí?
Y yo muchas veces me pregunto si yo lo extraño a él como padre o extraño un padre, Oh, ¿no? ok. Porque fue muy esporádico. Yo no No sé. tienes una referencia de él como padre, de sus No, maneras, de su... ni, No. ni la crianza, ni... Pues yo me acuerdo que alguna vez me regañó porque pisé una pared blanca, pero no mucho más. Nuestros encuentros fueron tan esporádicos que, salvo los 2 últimos años, pero ya nos encontramos de hombres. Adultos, Yo ya- claro. Yo ya de 24, 25, ¿no? ¿Podría regalarnos un pedacito de esa canción que le Claro. compusiste a tu papá? A ver. Me casé y tengo 2 hijos y el menor, si vieras, se parece mucho a ti, de la pequeña que te cuento. Te volverías como un loco de todo lo que te haría sentir, pero hace tanto que no estás aquí. La mujer que me acompaña es generosa y sabe amarme entero, y a pesar de mí ya hemos vivido tantas cosas, tantas otras que he querido ir a buscarte y compartir, pero hace tanto que no estás aquí. Donde quiera que estés, quiero que sepas que he logrado ser feliz, que a veces siento que aquí estás cerca de mí. Quiero que sepas que te extraño, donde quiera que estés. Quiero que sepas que te pude perdonar, que más quisiera que por fin estés en paz. Quiero que sepas que te extraño, y que a pesar de tantos años me sigue haciendo mucho daño. Donde quiera que estés. Ahí está. Eso es. Es una canción muy, muy personal, pero resuena demasiado y sé que mucha gente le llega, tanto quienes perdieron a ese ser querido como quienes no lo han perdido por gratitud por lo que tienen. Yo estoy absolutamente conmovido con la reacción de la gente con la canción. A ver, el dolor que cargamos como sociedad, particularmente en Colombia, es muy fuerte porque además somos un país de viudas y huérfanos, ¿no? Somos el país con mayor índice de madres solteras del mundo. Somos un país de crianzas uniparentales. Somos un país con un ciclo, parece que interminable, de abandono. Me abandonaron, entonces yo abandono. Y además, por nuestra historia de violencia, somos un país de viudas y huérfanos, ¿no? Porque si bien hemos tenido víctimas de todos los géneros, la gran mayoría de las víctimas de combate o todo lo que sea han sido hombres, pero las víctimas colaterales han sido sus esposas, sus madres, sus hijos. Entonces somos un país con una herida de ausencia y de abandono muy potente. Entonces, la otra vez estaba en una grabación de contenido también y éramos 10, 11 personas. Y cuando entré empezamos a hablar de la canción antes de grabar. Y me decían, nomás en este grupo de gente hay 6 personas que su padre murió antes de tiempo. Y 4 de esas 6 muertes fueron asesinatos. Entonces la ausencia del abandono está muy presentes en la sociedad colombiana. Entonces tú te pones a ver los comentarios en redes sociales de la canción, de lo que sea, y es la gente tramitando unos duelos que son absolutamente conmovedores, y te das cuenta de eso, pues que no estás solo en ese trámite del duelo. Santi, ¿cómo llega? Vamos a pedirle al otro Santi, nuestro productor, que te reciba la guitarra para que podamos conversar. Y ahorita no la vuelves a pasar, Santi, Para el por chiste, ¿qué hubo, tocayo? ¿Qué hubo, Santi. Venga, Santi. Gracias. ¿Cómo le llega esa canción a Santiago tanto tiempo después o sea, en qué momento dice y empiezas a tocar y empieza a salirte la letra y a decir, oye, qué bonito, papá, que hubieras podido estar en esto? A mí me pasa que cuando me empiezo a acercar a la edad en la que mi padre murió, mi papá murió de 51 años, cuando me empiezo a acercar a la edad en la que él murió,
más o menos a los 48, yo tengo 50 ahora, más o menos a los 48, eso empezó a jugarme una mala pasada mental y emocional muy fuerte. Incluso me enfermé. Mis indicadores, mis laboratorios eran de una persona enferma. Y no había razón médica para que yo tuviera esa condición. ¿Sí? Mi médico veía los exámenes y decía, yo no entiendo. No entiendo, con la vida que tú llevas, con lo que hemos trabajado, no entiendo. Hay algo genético que se despertó, alguna vaina ahí. Y claro, tenía todo que ver con eso. Entonces empecé todo un ejercicio espiritual y mental de trabajo hacia esa ausencia, trabajo hacia ese dolor, trabajo hacia esa muerte, trabajo hacia mi relación con la crianza, con la vida, ¿no? Y esta canción es fruto de eso. En algún momento dije, pucha, qué lindo hubiera sido tenerlo para este montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué te dijeron tus hijos sobre esa canción? En uno de esos rituales, porque en mi casa somos mucho de rituales, ¿no? Con María Paz. Entonces, yo le escribí una carta y entendiendo que eso, como ya lo hablamos temprano, eso les iba a afectar a ellos directamente. Nos sentamos los 4, ¿sí? Salvador, Violeta, María Paz y yo nos sentamos los 4 frente a la chimenea. Yo agarré esa carta, la quemé. Y entonces María Paz me dijo, muestra la canción a los niños. Y entonces les expliqué de qué iba la canción. Ellos hablan y preguntan del abuelo Germán y tal. Entonces les mostré la canción, les expliqué de qué se trataba, les mostré la canción. Y Salvador emperrado llorando. Claro. Y Violeta con los ojos cerrados, pero se le escurrían las lágrimas. Y Violeta, que es, bueno, los dos son maravillosos, pero Violeta me dice, papi, lo estoy viendo. Y dice que está orgulloso de ti. ¿No? Ahí el que se emperró a llorar fui yo. ¿No? Y luego les pregunté, ¿quieren preguntarme algo del abuelito Germán? Y empezaron. Y te hace falta, y dónde se conoció con la abuelita, y empezamos a hablar, a tener la conversación, ¿sabes? Porque además, cuando son esas circunstancias donde involucra vergüenza y culpa, y ¿no? Tendemos a esconder y a no hablar de eso. ¿Sí? Y yo creo que eso es parte de lo que nos enferma como seres humanos. Y estoy convencido que es parte de lo que nos tiene enfermos como sociedad. Que de esas cosas no hablamos. Y Colombia es un país con muchas conversaciones escondidas. Conversaciones pendientes. Claro, porque somos una realidad permeada por eso. Una de las cosas más increíbles para mí cuando yo di mi testimonio en mi libro en diciembre otra vez, que es la primera vez que hablo del tema públicamente, y papá y demás, que me costó mi relación con su familia, con ese lado de mi familia, es encontrarme con gente cercana que en voz baja y todavía con vergüenza me decían, yo viví lo mismo. Y nunca no sabían con quién hablarlo, porque se tiene vergüenza de eso. Pero 2, 3 personas cercanas a mi vida que viví exactamente lo mismo. Wow. ¿No? Y entonces en Colombia tenemos esa mala costumbre de que no se habla de esos temas y que de lo bueno nos lo agenciamos. ¿Sí? Eso sí hace parte de nuestra autoría. Cuando gana Colombia, ganamos. ¿Sí? Pero lo malo fueron ellos, fueron los otros. ¿No? Y yo he dicho últimamente que mi palabra favorita es también. Porque eso también somos nosotros.
Ese dolor también es nuestro y esa faceta oscura de nuestro país y de las personas queridas también hace parte de lo que son. También nos ¿no? pertenece. Y la verdadera aceptación del asunto como persona y como sociedad es entender que eso también somos, porque del esconderlo ya está claro que no nos ha salido nada bueno y de pensar que eso es culpa de los demás. No, yo no tengo nada que ver con esa gente. No, ojo que seguramente tienes mucho que ver con esa gente. Santi, ya has hablado de esto y si me permites quisiera preguntarte solamente algo alrededor de este tema y fue tu adicción a las drogas y al alcohol. ¿Cómo logras salir de ahí? Ya me dijiste, yo no quiero ser ese papá, pero una cosa es decirlo, que seguramente muchas personas que nos estén viendo, pues yo lo puedo reconocer y decir, pero no puedo salir de ese círculo vicioso. ¿Cómo lograste salir de ahí? Eso es muy particular y muy personal. Yo no te puedo dar una fórmula. Yo lo que sí te puedo decir a ti y a la gente que lo está pasando y a la gente alrededor de quien lo está pasando es que solamente cuando el adicto está listo y cuando el adicto realmente se da cuenta del giro que tiene que hacer es cuando las cosas funcionan. Nadie se va a recuperar porque se lo dijo la mamá, porque se lo dijo la novia, porque se lo dijo la esposa. Lo va a hacer porque siente que realmente lo necesita. Y yo, por suerte, me di cuenta que no tenía que ser ese por siempre. Que podía romper yo mismo esa cárcel en la que yo me había metido. De pensar de como, pues el hijo de Germán pues tiene que ser también un sinvergüenza, ¿no? Pues el borrachita, Santi el borracho que canta, weón. Y después Santi el que mete, pues claro. Y Santi el sinvergüenza, y Santi el mal tipo, y Santi... Yo creo que la cárcel más rígida es la que uno mismo se impone, la que uno mismo construye a su alrededor con esas vainas, con esos determinismos que es que yo soy así. Narrativas, etiquetas. Es que yo soy así. Y como además crees que todo el mundo piensa eso de ti, pues lo reafirmas. En cada acción que haces estás reafirmando lo que crees que la otra persona piensa de ti. Cuando yo me di cuenta que yo podía romper eso, que yo podía tumbar esa cárcel y replantearme el ser humano que yo podía ser, ahí lo logré, ¿no? Qué berraquera. Y lo pongo de esta manera, me cansé de pedir perdón al otro día. ¿Sí? Cada mañana uno, oiga, qué pena. Oiga, me contaron que hice esto, me contaron que dije esto, me contaron, ¿no? Me cansé de esa llamada diaria. El borrachín que no se acordaba de lo que hacía. Me cansé de esa llamada diaria a pedir perdón. María Paz llega a tu vida cuando tú ya estabas transformado. Sí, si no hubiera llegado. María Paz no llega ni a salvarme, ni a transformarme, ni nada de eso. María Paz llega porque mi energía ya estaba en ese camino de transformación y mi energía ya estaba trayendo bienestar a mi vida y bienestar. Ya la antena estaba sintonizada en esa frecuencia. Qué bonito que reconozcas eso, ¿no? Sí. Como que ella fue atraída fue por ese hombre en el que te convertiste. Si no, quizás no estuviera ahí. Pero es que sí, claro. Y cuando nos juntamos hubo mucha gente que le decía, pero usted cómo está con ese tipo, ¿no? Tenían razón. Pero ya eras otro. Claro. Y la gente no lo sabía. Pero la gente tenía esa imagen y tenían toda la razón. José, toda. ¿Cuánto tiempo te demoraste en que la gente se diera cuenta que ya no eras ese tipo? No, seguramente. En demostrarlo que no. Seguramente hay gente que sigue pensando que soy ese tipo. Ok. Eso ya no es problema mío. Me encanta. Eso ya no es problema mío. Y han pasado 20 años. Sí. ¿Qué te ha enseñado María Paz acerca del amor? Que empieza por uno. Ajá. Y cuando yo empecé esa transformación fue que llegó ese amor. Cuando yo empecé esa transformación, cuando empecé a preocuparme por mi bienestar físico, emocional, espiritual, fue que llegó el amor de mi vida a mi vida, ¿no? Y eso me lo enseñó ella también. O sea, después me dijo, ¿vio? O sea, no me lo estoy inventando, usted lo vivió, lo estamos viviendo juntos, sí, ¿no? Nos preocupamos los dos por construir una mejor persona cada uno y nos encontramos vibrando en la misma frecuencia. Santi, vamos a jugar. A ver. Es
se llama afirmaciones sin reserva y te voy a pasar un semáforo. Ok. Rojo, no estoy de acuerdo con esa afirmación. Amarillo, depende. Y verde, Ya. estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. ¿Listo? Voy a quedarme con esta siempre. Tibio, siempre Todo tibio. depende. Pero es que también, si existe según la cómo palabra se mire. también, existe el depende. El depende es fantástico. A ver, listo. Lo que no se habla termina buscando otra manera de salir. Sí. ¿Y qué pasó con el depende? De acuerdo, no. Eso sí, categórico sí. Ujú, ¿por qué? Categórico sí. Porque cuando usted llega a un punto en que ha barrido tanto debajo de la alfombra que eso que se nota. La montaña no se puede esconder y el cuerpo somatiza todo. Y los secretos condicionan un montón de cosas. Y uno no cree, pero condiciona un montón de comportamientos hacia adelante que son impresionantes. Usted tiene que hablar de las cosas. No, la vergüenza... Es que la vergüenza no puede tener cabida en la reconciliación con uno mismo. ¿Por qué no? Porque usted no se puede juzgar por cómo se comportó cuando no tenía las herramientas que tiene ahora. O Ni sea, usted es, como es persona, negar que somos humanos. ni Y las los humanos nos familias, equivocamos. ni los círculos comunitarios, digamos, las sociedades. No sé, claro, es que antes había esclavitud, pues claro, había, ¿no? Sí, una vergüenza, pero pues lo grave es que siga habiendo. Después de ya tener la conciencia. Exactamente. El talento no basta. De acuerdo, sí, no, depende, no. Esto sí. Yo he conocido y he trabajado con mucha gente infinitamente más talentosa que yo. Ujú. Y de ese grupo de gente, el único que vive de la música soy yo. Y es porque hay un tema ahí de enfoque y de terquedad que termina convirtiéndose en constancia. Y también de entendimiento de quién es uno y de recalibrar la antena. Otra vez vuelve esa frase. Siempre existe el riesgo de romantizar el dolor diciendo que nos hizo fuertes. Uf. Otra vez. Ujú. Yo creo que nosotros por nuestra cultura judio-cristiana tenemos demasiado incorporado el tema del sacrificio, Ujú. el tema de, o sea, se nos dice que es necesario pasar por el purgatorio para llegar al paraíso. Ujú. Y yo creo que eso es muy dañino. De los golpes de pecho por Eso, mi culpa, por mi culpa. Imagínate eso. Ujú. Eso me parece que es muy dañino. Y eso te acompaña en un montón de cosas, ¿no? Y te lo pongo en un ejemplo súper práctico y súper claro. Baja la Guardia es una canción que cambió mi vida y que es fundamental para la gente que sigue lo que hago. Es una tremenda canción. Baja la Guardia, perdón la expresión, pero yo la vomité en 15 minutos. Fue una cosa así. Como un dictado. Sí, una cosa. Me salió tan fácil que llegué a desconfiar de la calidad de la canción. Eso no puede ser tan fácil. No debe ser buena porque no la sufrí. No debe ser buena porque no me costó. ¿No? Equivocado, porque nos enseñaron que es que si no duele, no vale. Ojo, hay cosas que duelen y valen, pero hay cosas que fluyen. Ujú. Y qué maravilla uno poder eliminar la mayor cantidad de fricción posible. Santi, la fama revela más de lo que transforma. Me gusta. Ahora, no mentiras. Le voy a poner esto. Le voy a poner el depende. Yo creo que es muy difícil salir ileso de la visibilidad. ¿Sí? Y eso que te digo que yo, pues voy a usar la frase de un músico español que quiero mucho, que se llama Leiva, que era una conversación que tuve con él en pandemia, me decía, yo tengo una fama modesta que me permite hacer la compra, el mercado, tranquilo, pero me ayudan en bancos y hospitales. ¿Sí? Y me encantó. Me encantó La esa dosis definición. perfecta de fama. Yo tengo esa fama aquí en Colombia, digamos. Mi nivel de fama es un nivel de fama modesto, donde puedo ir a hacer mercado y llevar a cine a mis hijos relativamente tranquilo, pero me ayudan en bancos y hospitales. Genial. Pero sí creo que la visibilidad es un asunto del que es difícil salir ileso. Ujú.
Eh, Muchos terminan quitándose la vida por eso. bueno, ahí, si vamos a, digamos, a casos extremos, seguramente sí. Pero la visibilidad no es fácil. Y claro que tiene muchas cosas maravillosas, pero alguna vez también decía Jim Carrey, yo le deseo a la gente que tenga fama y dinero para que se den cuenta que ahí no está la respuesta, ¿no? Y sí creo que sí revela mucho de tu carácter. Pero también creo que la acomodada es difícil y creo que es casi imposible que uno en algún momento del trayecto no se coma el cuento. Creo que es prácticamente imposible que uno en algún momento no se crea que es extraordinario, ¿no? Por suerte de oportunidad de rectificar. Y hay gente que logra corregir, hay gente que no y que se queda con ese cuento toda la vida. Pero también yo aprendí que nosotros somos gente ordinaria con la capacidad de ser algo extraordinario. Me encanta. Te creíste esto durante mucho tiempo y es que te creías Superman. Hoy en día cuando ya sos grande y sos No sé si un me adulto, creyera, sino que quería de pronto, ¿no? Más para que no ¿será doliera como para tanto, volar al lado de tu papá? de pronto todo eso, para que uno, como supuestamente no, nada le dolía, ¿no? ¿Vos crees que Superman también necesita ayuda? Pues Superman, o sea, uno de los grandes temas de Superman es la ausencia de su papá, Mira. ¿no? Uno de los grandes temas de Superman es la ausencia del Taita. Entonces, Del superhéroe. del superhéroe, claro. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos alguien en donde descansar, alguien en donde sentirnos seguros, alguien en donde desnudarnos completamente sin temor a ningún tipo de juicio. Incluso Superman necesita eso. Y esta última, el éxito no consiste en que todos sepan quién eres, sino en que los tuyos todavía te reconozcan. Sí, a ver, una de mis grandes obsesiones es la definición del éxito. ¿Sí? Creo que cada uno tiene una visión distinta al éxito. Lo que pasa es que en estas carreras públicas, el público suele tener una cuadrícula con el éxito. Si tienes tantos seguidores, o si tienes tantos números, o si cantaste con o si cantaste en aquel lugar, eres exitoso. Si no, no. ¿Tú tenías ¿Verdad? tal vez en algún momento ese estándar Sí, también? claro. Yo no he Claro. cantado con este, no. Tengo que Claro, lograr claro. cantar con ese para lograr. Y todavía hay Sí. días en que me levanto más frustrado que otros, pero luego, generalmente, cuando más frustrado, en los momentos en los que me siento más frustrado en mi vida profesional o en mi vida, es cuando me dejo por fuera de la ecuación del éxito a mi vida personal y familiar. Ok. Y yo creo que el verdadero éxito incluye esa ecuación, ese elemento en la ecuación. Como lo dice la frase. Si no, no es éxito. Exactamente. Hace poquito yo veía, no sé si conoces la teoría de los 4 fogones, No. que según dicen, el ser humano tiene 4 fogones. Salud, familia, amigos, trabajo. Y que tú para ser exitoso solamente le puedes prestar atención a 3 de esos fogones. Y para ser verdaderamente exitoso, solamente a 2 de esos 4 fogones. Entonces vas a sacrificar la familia por el trabajo, o la salud por el trabajo, o los amigos por la familia, ¿no? Que depende de ti. Yo creo que el ¿Dónde pone la verdadero leña? éxito es que los 4 fogones funcionen. Poniendo leñita Sí. de vez en cuando. Que funcionen los 4. Santi, pues llegamos a un momento muy importante A ver, de este podcast. ¿qué dice? Y esto tiene todo que ver con vos. Y aquí mirándote a este espejo, ok. quiero que me digas qué es lo mejor de ser Santiago Cruz. Deja que el ego fluya. No, es que lo primero que se me viene a la mente es que ese man está casado con un viejonón fantástico, con una mujer, aparte guapísima, es la mujer más guapa de todas las fiestas, pero además una mujer sabia. Entonces,
Lo mejor de ser Santiago Cruz es que cuando está en la casa se levanta todos los días al lado de María Paz. Qué bonito. Siguiendo en ese espejo y mirándote allá a los ojos, ahí a la pupila, que se vea como el reflejo del espejo. ¿Qué tanto queda hoy de ese niño que fuiste? Uy, mucho. Ahorita además ando en un ejercicio terapéutico donde mi terapeuta me está ayudando a que este niño sea feliz. Ok. Porque, claro, ahorita hablábamos al principio que yo recuerdo mi infancia feliz, pero ese niño tiene muchos dolores y tiene mucha rabia. Y entonces ella me decía, ¿sabes que es posible que ese niño sea feliz? Vamos a trabajar en que ese niño sea feliz. Entonces ahorita estoy muy en contacto con ese niño y trabajando mucho en ese niño. Entonces ahorita hay un montón de ese niño. ¿Qué descubriste que habías perdido que te gustaría recuperar, por ejemplo? Mira, me pasó una cosa y lo estaba comentando hace poquito en un concierto que me invitaron a cantar. ¿Viste Juliana, que ahorita, la cantante colombiana, que ahorita en el Mundial además tuvo una canción viral con este chico Rousseff, demás? Tremenda cantante, la colombiana, todo. Me invitó hace varios años ya a cantar con ella en el Bellas Artes de Cafam. Entonces fuimos y ella, que como viene del teatro musical y Miss y toda esa cosa, antes del concierto hizo un círculo con todo el equipo, que yo también lo hago, pero más chiquito, ella lo hizo con todo el equipo, y decía unas cosas maravillosas de la música y de la carrera y todo, y en algún momento yo estoy en el círculo y estoy mirando como pensando, ¿le dicen o le digo? ¿No? ¿Viste como todo eso que está diciendo es muy lindo, pero no es tan así? ¿Sí? Y entonces, en un momento... O sea, como yo que conozco la industria, estás equivocada. En un momento me vi pensando eso, como con un poquito de sorna, ¿es que se dice? ¿Ego? ¿El ego? No, era un poquito de burla hacia lo que estaba viendo. Sí. Como que eso tan bonito no es, ¿cierto? Y después me dio pesar conmigo mismo. Wow. Porque deberías ver la música de esa Porque manera. debería seguir teniendo... Que perdí yo. ¿En qué momento del camino se te olvidó que por eso perdí empezaste? yo eso? ¡Wow! ¿No? Sí. Y a partir de ahí empecé una carrera, una maratón que no se termina para escapar del cínico, que después de tantos años es muy fácil que sea el que lleva el timón, el cínico, en esta carrera de la música. Entonces a partir de ese momento dije, nada, yo voy a huir del cínico y voy a recuperar eso que esa chica con su equipo tiene. Y siento que voy por buen camino en ese sentido. Y en ese camino vas caminando por Ibagué y te encontrás a Santi chiquito en esa plazoleta jugando Tintín, corre, corre. Cada vez que voy a la plazoleta me da una nostalgia, porque además el bar ya no existe. Santi, ¿qué crees que ese Santi chiquito te dice hoy al ver en el adulto en el que te has convertido? Gracias por seguir. Y ahora tú lo miras a los ojos y ¿qué le dices a él? ¿Qué le digo? Pues pucha. Tranquilo, me encantaría decirle, tranquilo. Tranquilo. Que todo se va a acomodar. Tú le envías una boleta para el próximo 17 y 18 de septiembre para que esté ahí sentado en el Jorge Eliezer Gaitán. El 16, 17, 18 y 22. Lo que pasa es que son 2 en el Jorge Eliezer. Ajá. 17 y 18. Nos inventamos una cosa que nunca se había hecho acá. Ajá. Son 4 conciertos con distintos formatos y distintos repertorios cada concierto. Entonces el 16 tocamos solamente el disco nuevo, sí, Donde quiera que estés, y el disco que se viene que se llama Fragmentos. El 17 cantamos canciones que nunca tocamos en vivo. Ya son más de 100 canciones grabadas. Entonces la gente siempre después de cada concierto, ay, te faltó esta, te faltó la otra. O sea, ese van los fanáticos, voy a hacer un concierto, pero fanáticos exacto, tuyos. Ajá. Donde la gente compra la entrada y puede votar por un menú de 40 canciones. Puede votar por 10 de esas 40. Sí. Y las 20 más votadas
van a hacer el repertorio de ese Genial. concierto. Al día siguiente ya es un concierto del tour, el oficial, el que Sí. sale para Estados Unidos, Europa, México, Sudamérica, tal. Con todos los éxitos. Y el 22 de septiembre voy a hacer por primera vez un concierto en el Colón. No he tocado nunca en el Colón. Y vamos a hacer un concierto piano y voz en el Colón. Y entonces en ese concierto piano y voz, vos le mandaste la boleta a Santi, al niño Sí. que fuiste, está ahí en primera plana, en primera fila. ¿Qué crees que piense cuando te vea cantar? Y que sienta cuando te vea cantar. Más que verme cantar, yo quisiera que viera a la gente cantar. ¡Wow! ¿Sí? Cuando mi familia está en mis conciertos, a mí lo que más me emociona es que sean testigos del cariño. Cuando mi mamá está, que sea testigo del cariño que le tienen a su hijo. Y cuando están mis hijos, del cariño que le tienen a su papá. Sí. Me encanta eso porque además se une a esta pregunta que te voy a hacer mirándote ahí sigo, al perdón. espejo. ¿Qué crees que ven María Paz y tus hijos cuando te miran a ti, cuando miran a ese que estás mirando ahí? No sé qué ven. Ujú. Lo que sí sé es lo que quisiera que vieran, que es un buen ser humano, un buen hombre. Eso es lo que quisiera. Vamos a terminar este episodio. ¿Sigo con el espejo? No, está Ok. bien. Es que me lo llevo para la casa. No, ¿Ok? no. Santi, preguntas rápidas para respuestas cortas. Dale. ¿Listo? Tu superpoder. La constancia. Tu heroína o héroe de tu historia. De mi historia, yo. El villano o la villana de tu historia. Yo. Tu kriptonita. El ego. Ibagué para Santiago. Raíz. ¿De qué está llena la casa de paz? De Escuché luz. una canción. De luz, tal cual como lo dice la canción. Llena de luz. ¿Qué crees que hoy te hace seguir en pie? Eso que te sostiene. El amor de mi familia. ¿Qué fragmentos olvidados quisieras volver a vivir? Ay, hombre. No, es que a mí es que esa posibilidad no existe, entonces no me la planteo, ¿sabes? ¿Qué o quién te recuerda que sigue siendo ese niño de la plazoleta? ¿Qué o quién? Sí. No, estoy yo en la tarea de recordármelo. ¿Qué te habría gustado aprender sin necesidad de sufrir? Ah. Que soy valioso, que soy suficiente. Vamos a pedirle a Santi de nuevo que nos traiga ¿La guitarra? algo que es como un brazo tuyo, ¿o qué? No, ¿No se ha ojalá. convertido todavía hasta allá? ¿O qué? Ojalá, no, tenemos una relación de amor y odio. Yo la amo, pero ella me odia. a mí. Pero te levantas o sea, ¿cómo es No, esa rutina con la música? No, no. De hecho, hace poquito lo volví a agarrar. Me tomé como unos 4 meses, un poquito. No digas. Y estuve como concentrado en otras cosas, sí. ¿Y Pues- qué vamos a cantar? Pues es que traes fuego en la mirada. Entonces, un pedacito de baja la... Si es preciso te recuerdo que no fue mi intención. Voy aprendiendo a amarte paso a paso. Me equivoco porque a veces salto. Te digo, no fue mi intención. Sé que fui yo quien tropezó. Todo lo que soy, todo lo que he vivido ha sido el camino para ir a perdona corazón, no me eches a mi suerte. Para de llorar que yo no soy tan fuerte. ¿Qué sientes cada vez que... Todavía no te la vamos a entregar ya, Santi. ¿Qué sientes cada vez que tocas esa canción? Porque es que, a ver, uno cuando la escucha... Sí, sí. Wow, ¿cierto? Pero el que siempre tiene que interpretarla, que se vuelve tal vez un lugar común, ok, Sí. o sea, no llega un momento en donde, ay, otra vez esta canción, ¿no? A ver, yo soy muy agradecido con las canciones que han conectado con la gente. Ujú. Vivo orgulloso de ellas. No reniego de ellas. Yo conozco gente que reniega de sus éxitos, digamos. Si esto es un éxito, yo no reniego de eso. La agradezco profundamente. Además, sé de dónde viene la canción. Y claro, en el escenario, las canciones son las mismas, los músicos son los mismos, el cantante es el mismo, pero el público cada noche es distinto. Entonces,
ese elemento de la ecuación te tira una vaina que es muy potente. Y hay un momento siempre en esta canción que yo pongo al público a cantar y les hago el ademán como que pido que me apunten acá, ¿sí? Porque esa energía que están tirando con esa canción, yo la quiero tener, y todo lo que están soltando con esa canción, yo lo puedo tramitar, que me lo entreguen y lo suelto, ¿sí? Entonces, esta canción yo la amo, yo la amo, yo la amo. Es de esas canciones más conocidas, tal vez es la que más me gusta, porque además musicalmente y vocalmente es una canción exigente, potente, que tiene un coro, ¿no? Entonces yo amo esta canción. Santi, ¿cuál es el precio que ya no estás dispuesto a pagar por un logro o por algo? No, mi tranquilidad. Para mí no hay causa lo suficientemente grande para ir en contra de mi tranquilidad y mi armonía familiar. ¿Bicicleta o guitarra? No, guitarra. ¿Fútbol o voleibol? Fútbol. ¿Ibagué o Bogotá? Ibagué. La historia detrás de ¿y si te quedas qué? Y si te quedas, que es muy linda. Yo tengo súper clara la imagen de esa noche. Yo vivía en un apartamento, en mi época de soltero, vivía en un apartamento donde el ascensor quedaba justo al lado de la puerta de mi apartamento, ¿sí? O sea, tú abrías la puerta y al lado estaba la puerta del ascensor. Y recuerdo a esa chica en la puerta, yéndose, y yo con ganas de decirle, de hacerle esa propuesta, pero absolutamente impedido emocionalmente para hacerla, ¿sí? Sabía que me hubiese encantado que se quedara. Era una buena chica para que se quedara, pero ante mi incapacidad en ese momento, pues las palabras no salían para decirle, hey, quédate, ¿no? Un pedacito. Y entonces y ahí, como yo sí lo podía tramitar a través de la canción, ¿no? Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento, final y comienzo. Y si te quedas esta noche, y si te quedas, ¿qué? Ahí está. Maestro. Santi, ya que estás conectando tanto con ese niño que fuiste, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser un viejo tranquilo. Quiero ser un viejo tranquilo, sin muchos dolores emocionales y con la menor cantidad de dolores físicos posibles. Pero quiero ser un viejo tranquilo. Qué bonito. Por último, aquí está la audiencia que me gustaría que le dejaras un mensaje desde el niño que fuiste, desde el niño que veo que sigues siendo y desde tu niño del futuro. ¿Qué le podrías decir a todos esos niños interiores que nos están viendo ahora? Que se hablen bonito, que se hablen a ustedes mismos bonito. Nosotros tenemos una conversación todo el día con nosotros mismos y muchas veces somos muy tiranos con nosotros mismos y nos hablamos a nosotros mismos de una manera que difícilmente le hablaríamos a una persona al lado. Así que hablémonos bonito, mirémonos al espejo y digámonos cosas bonitas. No tiene nada que ver con el ego ni con la vanidad. Tiene que ver con apreciarnos, con valorarnos y con querernos nosotros mismos. Entonces, háblense bonito. Qué bonito, Santi. Quiero terminar esto con, si me permiten leerlo. Santiago, gracias. Hoy entendimos que tu historia musical no comenzó en una disquera ni sobre un escenario. Comenzó en la voz de tu mamá, en los poemas de tu abuela, en la disciplina de tu abuelo, en una plazoleta, en una flauta dulce cuando entonaste el himno de la alegría, en una cirugía que te obligó a detenerte, incluso en la ausencia de tu padre, y en una guitarra que terminó convirtiéndose en el idioma de todo aquello que durante años no pudiste decir. Gracias por recordarnos que no necesitamos ser Superman, que también podemos caer, pedir ayuda,
pedir perdón y volver a levantarnos. Hoy no entrevistamos al personaje, como te dije en un principio detrás de cámaras. Hoy conocimos al hijo, al nieto, al hermano, al amigo, al esposo, al papá y al niño que sigue viviendo dentro de Santiago Cruz. Gracias por tu música, hermano, por tu creatividad, sensibilidad y por tus letras que acompañan, que sostienen, que enamoran. Gracias. Gracias por estar con nosotros sin reserva. Qué bonito, brother. Gracias. Lo disfruté mucho y te agradezco por este espacio. Qué bonito Muchas, que muchas te haya gracias. gustado. Mucho. Gracias, loco. Sin reserva, con José Fernando Patiño. El viaje al niño interior.